Hola, tengan todos ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante referido a lo que es seguridad y salud en el trabajo. Para ello, pues, vamos a proyectar nuestra diapositiva para que usted pueda visualizar y luego podamos plantear las consultas que tengamos respecto a la materia y usted pueda absolver las dudas que pueda tener sobre ese tema, ¿no? En principio, lo que nos llama el día de hoy es a revisar lo que es gestión interna sobre seguridad y salud en el trabajo. No podríamos iniciar de hablar sobre gestión interna si en principio no vamos a hablar sobre el cuerpo normativo. Si no revisamos, por ejemplo, lo que son la siniestrabilidad, si no revisamos lo que es un sistema de gestión. En sí, lo que busca la gestión interna, visto desde el enfoque de la parte inspectiva, es que el empleador, bajo su rol de garante, de acuerdo a lo que precisa la ley 29783, este deba de cumplir con sus obligaciones y por lo tanto brindar las condiciones necesarias, adecuadas para que el trabajador pueda ejercer su labor sin tener algún tipo de accidente de trabajo. Para ello, iniciamos revisando pues que el sistema de gestión o la seguridad y salud en el trabajo o la gestión interna de la seguridad y salud en el trabajo se encuentra enmarcado dentro de lo que refiere la ley 29783 y su reglamento, que ha sido aprobado por el Decreto Supremo número 05-2012-TR. En este caso, en los dos cuerpos normativos han recibido modificatorias, las cuales son de observancia para poder ejercer adecuadamente nuestra función como empleador y como trabajador para poder conocer, en este caso, cuáles son las obligaciones del empleador para esta materia para conmigo. Además, existen resoluciones ministeriales referidas a las normas básicas de ergonomía, como es la resolución ministerial 375 y en adición la resolución ministerial 448, dada la coyuntura, que es la resolución ministerial que aprueba pues un lineamiento para la vigilancia y salud de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID. Y hay que revisar o considerar que en la actualidad no solamente estamos hablando de factores de riesgos físicos, disergonómicos, químicos, entre otros, sino que también consideramos los riesgos biológicos y justamente dado los riesgos biológicos, tenemos a la COVID-19 y este se encuentra enmarcado dentro de esta resolución ministerial y además agrega o lo agrega en este caso al plan para la prevención de la COVID dentro del sistema de gestión como un documento adicional al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y por tanto resulta fiscalizable en concordancia con lo que refiere la ley 29783, su reglamento y en adición la Ley General de Inspecciones y su propio reglamento. En principio tenemos que abordar, pues, a qué nos refiere la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y en principio, pues, lo que busca o tiene como objeto la ley es a promover una cultura de prevención de riesgos laborales dentro del país. Para ello recurre al empleador y le entrega el rol de prevención, el deber de prevención, un rol de garante que garantice la seguridad y salud en el trabajo para todos los trabajadores en este caso, ¿no? Incluyendo, tal como lo dice el principio de prevención, para aquellos que sin tener un vínculo laboral se encuentran dentro de su ámbito o del centro de labores. Es decir, el empleador resultará responsable por aquellas acciones, por aquellas cosas que puedan ocurrir dentro de su ámbito del centro de labores. Adicionalmente, le otorga un rol preponderante, en este caso al Estado. Le dice, tu Estado, en este caso a través de SUNAFIL, va a realizar la fiscalización y control sobre la materia. Es decir, se va a realizar la fiscalización oportuna y control referente al cumplimiento de las disposiciones normativas referidas a seguridad y salud en el trabajo y también en el marco laboral. Por otro lado, también le entrega otro rol al trabajador o a los trabajadores y a sus representantes u organizaciones sindicales, a lo cual le dicen, ustedes deben de participar.
participar continuamente ¿en qué? Dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, hay que recordar pues que la responsabilidad en principio recaería sobre lo que es el empleador. Y por ello también hay un principio de responsabilidad, donde éste refiere que el empleador es quien asume las implicancias económicas, legales y de cualquier otro índole, a consecuencia de accidentes o enfermedades que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él. Es decir, todo empleador tiene en este caso una responsabilidad penal, que puede ir a la cárcel, de 2 hasta 8 años, según corresponda. También tenemos una responsabilidad civil, que en este caso corresponde a lo que es indemnizaciones en vía judicial, estas dos, y por consiguiente la responsabilidad administrativa, que la responsabilidad administrativa es verificada, seguida a través de SUNAFIL, a través de los inspectores del trabajo en este caso. Ahora sí, abordemos siniestralidad. Hablamos de gestión interna, de una gestión de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, para poder hacer una adecuada gestión interna, para poder mejorar mi sistema, para poder considerar cuál es la perspectiva hacia futuro que tengo, debemos conocer nuestros accidentes de trabajo como empresa, ¿cómo nos encontramos? Si bien es cierto, este slide nos muestra una fotografía, se podría decir, o un diagnóstico de cómo nos encontramos a nivel nacional. Aparte de ello, existe pues posiblemente existan subregistros, ¿no? Sin embargo, estos son los reportes que han sido alcanzados hasta el Ministerio de Trabajo a través del SAC, del Sistema para Reportes de Accidentes de Trabajo, y reportan pues al menos 184.771 notificaciones, entre los cuales se refiere que al menos el 95% de esas notificaciones han sido referidas a accidentes de trabajo no mortal, lo cual haría una estadística de 51 accidentes no mortales al día. Es decir, en el Perú, de acuerdo a los reportes formales a través de lo que son, en este caso a través del Ministerio de Trabajo, se puede decir que existen 51 accidentes no mortales al día a lo largo del Perú. Y como accidente de trabajo mortales sería un accidente mortal cada 2 días y 2 incidentes peligrosos al día. Por lo tanto, a nosotros queda como parte trabajadora, como parte empleadora, gestionar de forma adecuada nuestros riesgos, trabajar de forma oportuna y de tal forma que me permita reducir, en este caso, los riesgos de exposición a diversos factores y evitar también que otro compañero pueda salir lesionado, reportando de forma oportuna nuestros accidentes de trabajo. Para ello, pues, es importante que en este caso se cuente con un sistema de gestión propiamente, ¿no? Y para ello, lo que nos refiere la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es que el empleador, en este caso siempre, como refería, va a ser responsable en materia de seguridad y salud en el trabajo. Sin perjuicio de ello, debe adoptar un enfoque de sistema de gestión en el área de seguridad y salud en el trabajo, refiere, de conformidad con los instrumentos y directrices internacionales y legislación vigente. Es decir, nosotros, en este caso, como empleadores, debemos adoptar un enfoque de un sistema de gestión que vaya acorde posiblemente con las directrices a nivel internacional, llámese una ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001, y en adición, según corresponda, la legislación vigente en este caso. Nosotros principalmente debemos cumplir con lo que señala las disposiciones nacionales, las normas vigentes. Sin embargo, posteriormente podría acogerme a cualquier dispositivo o directriz internacional, y en este caso estábamos hablando de las ISO. Por consiguiente, ¿qué nos refiere? El reglamento en su artículo 25 nos refiere pues que todo empleador debe implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el cual debe ser regulado de acuerdo a lo que precisa la ley y su reglamento. Este tiene que tener un enfoque de mejora continua y además debe considerar, para poder implementarse, qué tipo de empresa soy, qué tipo de organización soy, cuál es el nivel de exposición a peligros y riesgos y la cantidad de trabajadores que tengo expuestos a estos niveles de riesgo. Por consiguiente,
todo empleador a través de un servicio de seguridad y salud en el trabajo debe implementar su sistema de gestión. Este servicio de seguridad y salud en el trabajo estaría conformado pues por un profesional de la salud, por un médico ocupacional o por un licenciado en enfermería, según corresponda, de acuerdo a lo que precisa el anexo 1 de la resolución ministerial 448 y también con un profesional de seguridad y salud en el trabajo propiamente. En este caso, podría ser un profesional o que le denominen dentro de sus políticas de la empresa asistente de seguridad y salud en el trabajo, gerente de seguridad y salud en el trabajo, jefe de seguridad y salud en el trabajo, supervisor de seguridad y salud en el trabajo, y estos dos profesionales conformarían el servicio de seguridad y salud en el trabajo. Ojo, aquí hay que diferenciar el servicio de seguridad y salud en el trabajo versus el comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo, que son dos partes distintas en este caso, ¿no? Puede que el servicio de seguridad y salud en el trabajo tenga un supervisor de seguridad, pero no es el supervisor que ha sido elegido por los trabajadores, sino que es parte del servicio de seguridad. Por otro lado, si hablamos de una gestión interna, debemos considerar no solamente las normas que le precisaba al inicio, sino que debemos considerar de acuerdo a lo que nos precisa nuestro sector, las normas sectoriales. Por ejemplo, para construcción, yo debo evidenciar en este caso lo que nos refiere la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, debemos revisar lo que nos dice su reglamento y en adición lo que refiere el Decreto Supremo número 011 del 2019 y ahí considerar un sistema que esté totalmente integrado a estos tres cuerpos normativos, sin perjuicio que deban agregarse otros cuerpos normativos o las especificaciones de otros cuerpos normativos como la G50 en lo que resulte vigente y, por ejemplo, la 375, la 312, entre otras resoluciones ministeriales. Asimismo, también tenemos disposiciones normativas para el sector de minería, electricidad, pesca, lo que son industria, obreros municipales, para estibadores, también hay una ley y un reglamento propiamente, ¿no? Los cuales hay que recordar y reiterar en ese caso que todo empleador debe elaborar su sistema de gestión considerando la ley, su reglamento y en adición lo que precisa el sector según lo que haya en este caso regulado, ¿no? Para ello, pues, hay que recordar que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es de carácter transversal, es decir, aplica a todos los sectores, a todos los regímenes, al régimen privado, al régimen de la actividad pública, a las Fuerzas Armadas y Policiales, a trabajadores por su propia cuenta. Es más, dentro de una de las sanciones, de las infracciones, por ejemplo, que se encuentran tipificadas dentro del artículo 27, me parece, del Decreto Supremo número 019-2006-TR, precisa que la falta de coordinación, en este caso, entre el empleador principal y los contratistas en materia de seguridad y salud en el trabajo, resultaría siendo una infracción. Por lo tanto, debe el empleador principal coordinar respecto al cumplimiento de funciones y obligaciones en el marco de la ley 29783. Por consiguiente, hay que considerar que nuestro sistema de gestión debe abarcar diferentes aristas. Entre estas aristas, en principio debe hacer un diagnóstico para su elaboración oportuna, debe diseñarse, debe implementarse y por consiguiente deberá evaluarse y aplicar la mejora continua para poder regresar al círculo, para poder mejorar de forma oportuna cada uno de nuestros procesos, cada uno de aquellas observaciones que puedan ser advertidas dentro de las auditorías internas o externas según corresponda. ¿Qué más tenemos? Hace poco, a inicio de este año, se emite el Decreto Supremo número 02 del 2020, que justamente entre una de sus modificaciones lo que hace es modificar el artículo 77, y en el cual pues precisa que para nuestra identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, pone ciertos requisitos, ciertas características, y que nos precisa de que
El I+C debe ser o debe considerar actividades rutinarias y no rutinarias y actividades de emergencia. Debe considerar los datos estadísticos de la vigilancia de la salud, las condiciones de trabajo, la susceptibilidad de los factores de riesgo, el medio ambiente, la organización del trabajo, los resultados de las evaluaciones de los factores físicos, químicos, biológicos, disergonómicos, las investigaciones de los accidentes, entre otros, y asimismo precisa de forma categórica que este debe ser elaborado por un personal competente, que esta persona, este profesional que elabore la matriz, conozca sobre la materia y deba realizarlo en conjunto y en consulta con los trabajadores, con el comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo según corresponda. Deberá ser elaborado por cada puesto de trabajo y actualizado al menos una vez al año. Entonces, bajo esta forma, nosotros estamos siendo diligentes, estamos aplicando una gestión interna adecuada, estamos mejorando nuestras condiciones y con ello estaríamos conllevando a que nuestra gestión de riesgo sea la mejor para evitar, como le refería, los propios accidentes de trabajo. Por otro lado, tenemos la resolución ministerial 448, que es aplicable de forma transversal también a todas las actividades. Para todas las actividades se le precisa que debe cumplir con estos lineamientos. En principio, que deban limpiar y desinfectar los centros de trabajo. Por consiguiente, que corresponde realizar una evaluación para trabajadores que estuvieron en cuarentena, en aislamiento social y nunca tuvieron el COVID, y también para aquellos que ya tuvieron el COVID, es decir, para el regreso o reincorporación al centro de trabajo. Por consiguiente, también considera que se deban ver, en este caso, el lavado y desinfección de manos de forma obligatoria. No solo que el empleador ponga o disponga, en este caso, lavabos o puntos estratégicos para que se laven las manos, sino que también debe exigirse que cada uno de los trabajadores deba de cumplir con el ejercicio de lavarse y desinfectarse las manos antes de realizar labores, al ingreso, salida, antes de ingerir alimentos, entre otras según corresponda para el propio ejercicio de las funciones y de acuerdo a cuánto se encuentra expuesto al factor de riesgo biológico, en este caso a la COVID-19. Además, debe ocurrir un proceso de sensibilización. El responsable es el empleador, que tendrá que brindar como mínimo 4 capacitaciones a lo largo de un año, pero en este caso se ha dispuesto que la sensibilización que haya que hacer en adición deba recoger lo que es la prevención del contagio en el centro de trabajo frente a la COVID-19, que se apliquen medidas preventivas de aplicación colectiva, y también medidas de protección personal y finalmente que se realice una vigilancia de salud para los trabajadores en el contexto de la COVID. Es decir, no solamente se realizará un seguimiento para los trabajadores que se encuentren laborando de forma presencial, sino que también deberá recoger a aquellos trabajadores que se encuentran en aislamiento, en trabajo remoto o teletrabajo, según corresponda. Además, debe considerarse para poder hacer mi gestión de forma correcta, debo abordar también la jerarquía de controles. En este caso, se recuerda pues de que todo empleador al momento de elaborar su I+C o realizar una gestión de riesgo debe considerar en principio, debe recoger que debe eliminarse los factores de riesgo. Si no se puede eliminar, sustituirlo. Y al momento de sustituirlo, y aún persisten los factores de riesgo o los riesgos, habrá que aplicar los siguientes controles. Un control de ingeniería, controles administrativos y finalmente entregar un equipo de protección personal. Hay que recordar, de acuerdo a lo que nos precisa este cuadrito, que las 3 primeras fases son barreras duras, es decir, tienen una efectividad mayor sobre los riesgos, sobre el control de los riesgos, y lo que se encuentra por debajo de la línea delimitada corresponde a barreras blandas, como son controles administrativos, y en este caso estamos hablando de una capacitación, de señaléticas, de procedimientos escritos de trabajo, entre otras que puedan surgir, además de los equipos de protección personal, ¿no? Cuando hablamos de la gestión interna propiamente, lo recabé de una página que nos refiere que la gestión interna de la empresa, ¿qué es lo que permite? Permite desarrollar de forma inteligente la visión de la organización, es decir, hacia dónde vamos a ir,
a través de un desarrollo de equipos de trabajo de alto rendimiento. Es decir, para poder tener un equipo de alto rendimiento, ¿qué es lo que debo hacer? Siempre debo buscar estrategias que me permitan eh, tener trabajadores más entrenados, más capacitados, tener trabajadores que conozcan propiamente su labor y sepan cómo van a ejercer su labor. Sin embargo, también cuando ya existe aquí, cuando existe demasiada experiencia, se puede decir, ya muchos de los trabajadores pueden recurrir a errores como ellos saben de que siempre se ha desarrollado de una determinada forma un trabajo, ellos piensan que nunca les va a pasar nada y ocurre el exceso de confianza y terminan ocurriendo accidentes de trabajo. Y es por eso que debe existir una comunicación asertiva, un feedback entre trabajador y empleador en este caso, para la construcción de trabajadores líderes que permitan el cambio en materia de seguridad y salud en el trabajo a efectos que den sostenibilidad y crecimiento también para la empresa. Por tanto, corresponde que el empleador deba ser diligente y sobre ello va a versar que los trabajadores puedan realizar sus labores sin agresión y puedan brindar mayor productividad en el desarrollo de sus labores. Ahora sí, vayamos abordando y vamos a abordar ciertos puntos en particular. Como parte de la gestión interna a través de Sunafil, ¿qué se fiscaliza? ¿Cuáles son los requisitos principales que se revisan aquí en este caso? Y en principio son pues el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, el comité de seguridad y salud en el trabajo, el plan anual y los registros obligatorios, entre otros documentos que resulten de acuerdo a la materia que haya sido exigida o señalada en este caso por la orden que se haya generado en este caso. Vayamos a hablar respecto a lo que es el reglamento interno de seguridad. En principio hay que recordar, o hay que señalar en este caso, que todo empleador que tenga de 20 a más trabajadores debe elaborar su reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, todo trabajador, todo empleador, si tengo menos de 20 trabajadores, no resultaría obligado a presentar o a tener un reglamento interno. Sin embargo, si tengo de 20 a más trabajadores, en este caso sí corresponde que deba contar con mi reglamento interno y el cual será fiscalizado a través de quién, a través de los inspectores del trabajo. Por lo tanto, corresponde que este reglamento, si tengo de 20 más trabajadores, deba contener lo que nos refiere en este caso nuestra ley y su propio reglamento. ¿Cómo debo implementar este reglamento? ¿Quién lo elabora? Él es el empleador quien elabora este reglamento interno. ¿Y de qué depende? Depende de la actividad de la empresa y de acuerdo al contenido mínimo que ha sido regulado, en este caso por el Decreto Supremo número 05-2012-TR, que es el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y además se precisa una estructura y se desarrolla dentro de la Resolución Ministerial número 050-2013. Por consiguiente, quien lo aprueba y revisa es el comité o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, el cual tiene que dar una vigilancia a que se cumpla este reglamento interno. Además, debe entregarse una copia a cada trabajador, que puede ser de forma física o forma digital, a través de correo electrónico, del medio que estime pertinente según lo determine la gestión interna del empleador. También deberá entregarse una copia a la intermediación laboral, la tercerización y modalidades formativas. Deberá capacitarse también en base a este contenido a sus trabajadores, haciendo justamente un énfasis o haciendo énfasis especial a los estándares de seguridad. Y aquí esa es la principal falencia de muchos empleadores, porque muchos de los empleadores lo que hacen es ingresan a la web y descargan un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo actualizado de otra empresa. Y lo que hacen es cambiarle, en este caso, el logo y cambiarle, en este caso, la política, cambiarle ciertos alcances de la empresa y ahí lo presentan y llegan al error, pues, de que donde está la parte de los estándares de seguridad no se ajusta a la realidad. Es decir, una empresa pequeña muchas veces podría alcanzar, que tiene de 20 trabajadores a más, 21, 22 trabajadores o 20 trabajadores, podría alcanzar un reglamento interno que refiere que tiene dentro de su pequeño espacio un patio de maniobras, que tiene tráiler, que tiene estocas, que tiene entre una serie
apiladores, una serie de máquinas dentro de un pequeño espacio, y lo cual no se condice con la realidad. Puede decir de que realiza labores de construcción, pero en la realidad que es una empresa que se dedica a la venta. Entonces, bajo el principio primacía de la realidad, los inspectores consideran que no tiene un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo y por tanto lo sancionan. Y pues el no contar con un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo es considerado una falta muy grave y por lo tanto es sancionado considerando qué tipo de empresa soy, el tipo de infracción, ya sabemos que es una infracción muy grave, y también el número de trabajadores que han resultado afectados. En este caso serían todos los trabajadores. En este caso, el RIS o el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo debe tener estas partes, ¿no? Uno, debe tener un resumen ejecutivo de la actividad de la empresa. Deberá contener cuáles son los objetivos del plan, cuáles son los alcances de este plan, hasta quién alcanza, a mis contratistas, a mis trabajadores, a mis terceros, a mis practicantes. Por otro lado, el capítulo número 3 que estaría referido al liderazgo y compromiso y también la política de seguridad y salud en el trabajo. En este caso, el liderazgo le corresponde al empleador. ¿En qué se compromete el empleador? ¿Y cuál es su política? Por consiguiente, hay que considerar dentro del capítulo 4 que deben reflejarse aquí las atribuciones y obligaciones del empleador. Como empleador, ¿cuáles son mis obligaciones? La obligación de los supervisores o del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Asimismo, de los empleadores que brindan servicio o contratistas, si los hubiera en este caso. Precisarles pues aquí que ustedes pueden encontrar esta estructura mínima dentro de la resolución ministerial número 050 y justamente aquí dentro de esta resolución se encuentra un modelo para el cual puedan seguir y no necesariamente hacerlo tal cual, considerando las pautas establecidas por ley, pero agregando de acuerdo a nuestra realidad. Hoy nos toca hablar también en adición, como parte de la gestión interna, es la constitución del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y para ello debemos señalar que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es un órgano bipartito, paritario, es en igualdad, tanto trabajadores como empleador. Si la empresa o la persona jurídica empleadora tiene menos de 20 trabajadores, así sea uno hasta 19 trabajadores, corresponderá que deban elegirse a un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Si tengo de 20 a más trabajadores, debo tener mi comité de seguridad y salud en el trabajo. Pero para ello debemos tener en cuenta por cuántas personas estaría compuesto, que sería de 4 hasta un máximo de 12. Y ellos pues deberán ser elegidos a través de una votación secreta y directa. Además, si tengo diferentes sedes, si yo como empleador, por ejemplo, tengo una sede aquí en Lima, tengo 15 sedes más distribuidas a lo largo del país, corresponde que deba elegir un comité central, es decir, un solo comité de seguridad y salud en el trabajo, y facultativamente elegir subcomités o un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, según corresponda en cada una de las sedes. Recuerden, de forma facultativa, porque la ley nos obliga a contar con con un comité de seguridad y salud en el trabajo. Y además, este comité debe estar registrado en el T-registro. Ahí debo consignar que tengo ya este comité. Para que los trabajadores puedan participar dentro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo son tres requisitos básicos. Ahora, existen disposiciones sectoriales que precisan otros requisitos. Sin embargo, a nivel general son tres requisitos. Uno de ellos es, en principio, ser trabajador del empleador, es decir, tener un vínculo laboral. Después de ello, te dice tener 18 años de edad como mínimo. Muy bien, a partir de los 18 años de edad y ser un trabajador del empleador, ya puedes postular, ya puedes ser un miembro del comité. Y finalmente te dice de preferencia, o sea, es facultativo, tener capacitaciones sobre la materia, ¿no? Ahora, y aquí ya sí nos surge varias dudas, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si es que mi empleador impone requisitos adicionales que no están recogidos dentro de la ley? Pues no puede hacerlo, porque lo mínimo que te exige la ley es esto.
entonces bajo estos requisitos, puedo postular tranquilamente como trabajador o como, en este caso, representante de los trabajadores del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y aquí, en esta imagen, queremos evidenciar, pues, de que un trabajador de dirección y confianza podría representar a los trabajadores. En este caso el cuerpo normativo lo que nos precisa es de que los miembros de dirección y confianza no participan del proceso de elección del comité. Sin embargo, sí pueden ser designados, en este caso, por la parte empleadora. El empleador los designa, elige entre sus trabajadores de dirección y confianza, elige a sus representantes y los trabajadores eligen a sus representantes a través de una votación secreta y directa entre los trabajadores que hayan postulado, con excepción de los trabajadores de dirección y confianza. Eso es lo que nos ha regulado o lo que se ha regulado en este caso dentro de la ley y su propio reglamento. Además, nos precisa que el sindicato, en este caso de la organización sindical mayoritaria, es quien lleva o dirige el proceso electoral del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. En ausencia de este, corresponde que el empleador lleve la batuta, es decir, en ausencia de un sindicato mayoritario, es el empleador quien lleva el proceso de elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y por lo tanto es quien convoca a elección. Los trabajadores se apersonan a realizar una votación secreta y directa entre los candidatos que han postulado. Y aquí también nos surge otra controversia, otra consulta, otra pregunta. Y nos preguntamos, eh, ¿pueden darse elecciones de forma remota, de forma virtual? ¿Cómo podríamos hacerlo? Si bien es cierto, los cuerpos normativos no han restringido el uso de las TICs, el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Por lo tanto, como no está restringido, podría utilizarse. Ahora, hay que considerar aquí en este espacio que deba respetarse los derechos y la decisión de los trabajadores, no direccionando en este caso la votación. Por lo tanto, corresponde que el empleador deba ser diligente para poder mejorar el proceso de elección. Y para ello, pues aquí está el proceso a nivel macro. Iniciamos. ¿El empleador tiene de 20 más trabajadores? Si digo no, entonces elijo un supervisor. Si dice sí, entonces nos preguntamos, ¿tiene un sindicato mayoritario? Si dice que no, entonces el empleador lleva el proceso. Si decimos que sí, es el sindicato mayoritario quien convoca o lleva el proceso de elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mismo que puede realizar su junta electoral y lanza la inscripción, la convocatoria para que los candidatos puedan inscribirse y nominará a los candidatos aptos 15 días hábiles antes de la elección. 15 días después de lanzar la nómina, 15 días hábiles, será la elección del comité o de los representantes de los trabajadores. Posteriormente, una vez que se haya elegido a los miembros del comité, el empleador tiene un plazo de 10 días hábiles para poder eh, convocar para hacer la instalación del comité. Y para ese tiempo ya él habrá acreditado a sus representantes y por parte de la masa trabajadora ya tiene sus representantes, tanto titulares y suplentes. Y a veces nos consultan aquí, ¿no? ¿Qué ocurre, por ejemplo, si es que el titular ha vacado y también ha vacado un suplente? Entonces, el siguiente suplente es quien asume la titularidad. Ahí no habría problema. Sin embargo, si se trata, por ejemplo, de los representantes del empleador, el empleador podría designar a alguien que supla esa función, sin perjuicio de que también deba declarar, en este caso, a sus representantes alternos o suplentes. La estructura del comité está organizado por tres partes, ¿no? El presidente, que es elegido en consenso el día de la instalación, y va a ser a través de una puesta en acuerdo. Si no hay acuerdo, en este caso, de alguna forma se debe llegar al consenso para que se elija el presidente. Caso contrario, habría que revisar los próximos pronunciamientos que van a haber sobre esta materia, ¿no? Como por ejemplo para el caso de construcción civil, en caso de haber empate para la elección del presidente, corresponderá en este caso que deba haber un sorteo. Si vamos a la norma de minería, precisa que en caso de empate,
empate ya en 3 oportunidades, corresponde pues de que asuma la presidencia el empleador y el secretario sea en los dos casos la parte trabajadora, sin perjuicio que en un plazo razonable, que es a la mitad del tiempo de su mandato, deba asumir la contraparte la posición en contrario, ¿no? Es decir, ya la masa trabajadora o la parte empleadora asumirá la presidencia y el otro le corresponde el ser secretario. Y los demás pasan a ser miembros, los cuales van a aportar iniciativas propias o de los demás trabajadores para que puedan ejercer su función propiamente. Ellos cuentan hasta con 30 días de goce de haber, es decir, 30 días que no son de vacaciones, pero que él puede dejar su función laboral para poder ejercer su función como miembro del comité y por lo tanto ejercer en el marco del artículo 42 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entre sus facultades que tiene este comité es solicitar, en este caso, a la autoridad competente o a profesionales con competencias técnicas en seguridad y salud en el trabajo, información, asesoría técnica, puede crear comisiones técnicas, por ejemplo, para una investigación de un accidente de trabajo, para verificación del IPRC, entre otras funciones. Además, cuenta con una protección contra el despido incausado. Es decir, por ser miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, no es una causal de despido, por lo tanto, no me puede despedir hasta 6 meses. Tiene 6 meses de protección después de haber concluido su mandato. Por lo tanto, no puede ser eh, despedido, ¿no? Estos miembros de comité deben reunirse de forma ordinaria una vez al mes, también pueden hacerlo de forma extraordinaria. Deberán entregársele una copia a cada miembro del comité del reglamento interno, deberán tener un distintivo. En este caso puede ser un pin, un chaleco, entre otras cosas que puedan ser presentadas en este caso o alcanzadas al comité. Además, sus acuerdos van dispuestos en el libro de actas que lleva el secretario para este fin. ¿Cuáles son las funciones del artículo 42? Vamos a hacer un poco rápido dado al tiempo que llevamos. Entre las funciones para el comité tenemos pues que debe aprobar el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, el plan anual de capacitación, el plan anual de seguridad y salud en el trabajo, el programa anual del servicio de seguridad y salud en el trabajo y también el plan para la prevención de la COVID-19. Aprueba todos estos documentos de gestión. Además, debe investigar la causa de todos los incidentes de trabajo, deberá vigilar el cumplimiento del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de seguridad y salud en el trabajo, es decir, lo que precisa la ley 29783, su reglamento y también lo que precisa la resolución ministerial 448. Deberá asegurarse que todos los trabajadores conozcan los reglamentos, las instrucciones, deban conocer en materia de seguridad y salud en el trabajo, deben realizarse inspecciones periódicas a través de ellos, ¿no? Ellos se constituyen a una determinada sede, una determinada área y harán una inspección según corresponda, programada o no. ¿Cuáles son las funciones del empleador? El empleador deberá, en este caso, proporcionar al personal que conforma el comité un distintivo, una tarjeta de identificación. Deberá brindarle capacitaciones especiales como miembro del comité. Es decir, adicionalmente de las capacitaciones que voy a recibir dentro del año, tendré capacitaciones adicionales como miembro del comité. Y tiene que brindarme un lugar para reunirme como miembro del comité. Y aquí sale la otra interrogante. Si soy miembro del comité, tengo 65 años o soy una persona vulnerable, tengo diabetes, tengo cáncer, pero soy miembro titular del comité, ¿cómo puedo sesionar? No puedo hacerlo de forma presencial, estoy en trabajo remoto. Entonces, si la norma no limita el uso de las TICs, puedo tener una participación a través de Zoom, a través de una videoconferencia, entre otras, ¿podría hacerlo? Se puede hacer tranquilamente. La norma no limita el ejercicio o el empleo de las TICs. Por lo tanto, queda a disposición del empleador que pueda utilizar estas herramientas tecnológicas, ¿no? El mandato del comité refería
es elegido, en este caso puede ser entre 1 año o 2 años, el empleador va a determinar cuánto tiempo lo va a representar, en este caso su propio trabajador de dirección y confianza, y hay causales de vacancias. Entre las causales de vacancias está el vencimiento del plazo del ejercicio del cargo, o sea, o 1 año o 2 años. Por otro lado, que tenga algún tipo de enfermedad física o mental que me inhabilite para el ejercicio de mi cargo, o tener 3 inasistencias injustificadas o 4 alternadas en el periodo de mi vigencia. Es decir, bajo esta causal pueden darme de vacancia, por lo tanto la justificación es importante, o por cualquier otra causa que extinga el vínculo laboral. Por ejemplo, si bien es cierto, una norma precisa de que por ser miembro del comité no me pueden despedir. Sin embargo, es decir, esta norma, el espíritu de esta norma es de que si yo voy a ejercer una función como miembro del comité, no significa que por ejercer mi función van a despedirme. Sin embargo, podría darse el caso de que se extingue de alguna forma el vínculo laboral y, en este caso, sí corresponderá la vacancia de inmediatamente la vacancia de este trabajador, que puede ser de dirección y confianza, y ser suplido por la persona que corresponda. Y aquí vamos a ver algo importante. Hace unos meses atrás se emitió el decreto legislativo 1499 y saca 4 cosas importantes, tiene, entre otras, ¿no? Uno de ellos es que las capacitaciones pueden ser virtuales, es decir, pueden ser presenciales y también pueden darse de forma virtual. Además, dice de que si existe un comité de seguridad y salud en el trabajo que venció su vigencia, tuvo, por ejemplo, llegó hasta los 2 años en junio, puede seguir funcionando hasta que concluya el estado de emergencia. Va a prorrogarse y ni bien concluye el estado de emergencia, el empleador inmediatamente deberá convocar a elecciones a efectos de que pueda darse la elección del comité que corresponde, o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, se suspenden los exámenes médicos ocupacionales. Se encuentra eso dentro del artículo 6 y también se suspenden las auditorías, es decir, en la actualidad ya no resulta obligatorio hasta que concluya el estado de emergencia que que deban realizarse auditorías por profesionales registrados o auditores registrados en el Ministerio de Trabajo. Respecto a la notificación de accidentes, en principio hay que diferenciar entre un incidente y un accidente, ¿no? Los incidentes son sucesos repentinos, no deseados, pero sin embargo la persona no sufre algún tipo de lesión corporal o en su defecto, de acuerdo a lo que nos precisa la norma, que solo requiere un cuidado de primeros auxilios. Sin embargo, en casos de accidentes mortales, sí nos precisa que incluso tiene el empleador un plazo de 24 horas para poder, en este caso, notificar el accidente de trabajo mortal. Sin embargo, los demás accidentes de trabajo, en este caso hablando de accidentes leves o incapacitantes, deberán ser llevados al centro médico para que sea atendido. En principio corresponde la investigación. Aparte de la atención oportuna, corresponde pues de que deba eh, realizarse la investigación pertinente, de acuerdo a lo que nos precisa nuestro reglamento, a efectos de dilucidar cuáles son aquellas cosas que motivaron o aquellas acciones que motivaron al accidente de trabajo. Y por lo tanto, una vez que se notifica al centro médico asistencial, el centro médico asistencial también tiene sus plazos para reportar al SAC del Ministerio de Trabajo los accidentes de trabajo según la empresa, y por consiguiente, en caso de incidentes peligrosos o accidentes mortales, es el empleador quien tendrá que reportar al SAC a través de su página, en este caso, los accidentes mortales dentro de las 24 horas, tal como lo precisamos aquí, ¿no? El empleador va a reportar solo los accidentes de trabajo mortal y los incidentes peligrosos, y los centros médicos o centros médicos asistenciales deberán reportar los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales de acuerdo a los plazos que han sido establecidos
por ley. ¿Y dónde lo reporta? Lo reporta al sistema de accidentes de trabajo, el sistema de registro de accidentes de trabajo denominado SAC del ministerio, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos que debo tener como parte de mi gestión interna? Debo controlar, actualizar de forma permanente estos 8 registros, que son registros de auditoría, capacitación, registro de entrega de equipos de protección, de estadísticas de seguridad, de inspecciones internas, de los registros de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos y ergonómicos. Y aquí me detengo un momento. ¿Quiénes realizan estos monitoreos? La norma no precisa quién debe realizar estos monitoreos, qué profesional debe realizar estos monitoreos. Sin embargo, es recomendable que tenga el expertise para poder realizar este monitoreo. ¿Por qué? Porque en realidad si una persona que no tiene experiencia, nunca ha sido capacitado, no ha sido entrenado para realizar un determinado monitoreo, no podrá obtener un resultado oportuno y por lo tanto mi gestión de riesgo no va a ser adecuada. Por lo tanto, nosotros requerimos tener una gestión de riesgo que sea certera y permita reducir la accidentabilidad. Es por eso que debe realizarlo un profesional competente. Los registros de los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos, anexado a su investigación y los registros de exámenes médicos, ¿no? Esos son los 8 registros que debe tenerse en cuenta. Y para ello, pues, existe la resolución ministerial número 050 que nos precisa cuál es el contenido mínimo para estos registros. Adicionalmente, también nos precisa una resolución ministerial 085-2013 que en principio nació como 082 y posteriormente se emite un fe de ratas que nos precisa que es 085 y nos precisa para la pequeña empresa puede tener 5 registros y son estos mis 5 registros. Registro de accidente, de exámenes médicos, de seguimiento y el registro de evaluación del sistema de gestión y el registro de estadísticas de seguridad, cual si fuese un sistema simplificado. Sin embargo, solamente estaría refiriéndose al artículo 33 del Decreto Supremo número 05 del 2012. Y para la microempresa que no sea de alto riesgo o que no realice labores de alto riesgo, también deberá acogerse, puede acogerse de forma facultativa a tener 3 registros, ¿no? De investigación de accidentes, exámenes médicos e inspecciones internas. Estos registros deberán conservarse al menos 20 años para el caso de enfermedades ocupacionales o profesionales, 10 años para accidentes e incidentes peligrosos, 5 años para los demás documentos, de acuerdo a lo que nos precisa el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Debe tenerse al menos un periodo de los 12 últimos meses la documentación para en caso de una fiscalización pueda ser acreditada al inspector actuante. Por otro lado, tenemos el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, que el plan tiene, entre otros, pues estos planes, un programa anual, un programa de los servicios de los servicios de seguridad y salud en el trabajo y un programa de capacitación. Y a ello ya se le suma el nuevo plan, el plan para la prevención de la COVID, que debe estar recogido dentro de mi sistema de gestión. La estructura del propio plan de seguridad y salud en el trabajo. Aquí nos refiere que debe tener un alcance, cuáles son sus objetivos, cómo está organizado, quién elabora la línea base del sistema de gestión, el comité o el supervisor, cuáles son sus funciones, las capacitaciones sobre la materia, la política que deba contener su IPA, su mapa de riesgo, sus procedimientos, las inspecciones internas, cómo se van a dar, cómo van a ser las inspecciones, el cuándo van en los programas. Aquí el cómo va a ser estructurado acá dentro del plan. La salud ocupacional, los clientes o los contratistas, el plan de contingencias, las estadísticas, la revisión del sistema de gestión, cómo se va a hacer y los mantenimientos de los registros. Ahora, esta estructura se encuentra recogida pues dentro, o la estructura propiamente está resuelta dentro del anexo 3 en la resolución ministerial número 050-2013 y ahí usted puede revisar después de la lista de verificación, ahí se encuentra esta propuesta, ¿no? Usted puede acogerse y modificarlo y aterrizarlo a su realidad. ¿Quién debe aprobar el plan y los programas de seguridad y salud en el trabajo? Es el comité. El comité y debe constar en las actas. Por lo tanto,
es lo que corresponde en base a una gestión interna de seguridad y salud en el trabajo. Por parte de la fiscalización, por parte de SUNAFIL, una vez que se genere una orden de inspección y se asigne un inspector, el inspector realizará sus actuaciones inspectivas dentro de los 10 días hábiles después de recibida la orden. Una vez que realice su primera actuación inspectiva, comienza a contar el plazo de 30 días para dar cierre a la inspección, que podrá concluir en un informe o en su defecto en una propuesta de acta de infracción, que en este último caso sería cuando se ha advertido o se ha evidenciado de que se ha vulnerado los derechos de los trabajadores y que son insubsanables. ¿Qué es lo que se verifica? ¿Cuáles son las principales acciones que se verifican, las principales cosas? En principio sería la condición de la seguridad de los locales, las medidas de prevención y control y protección contra los incendios, la dotación de equipos de protección que respondan a las características antropométricas de los trabajadores, las medidas básicas de seguridad para lo que son maquinaria de equipos, señalización de riesgos eléctricos y la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, el inspector actuante podría exigir, en este caso, que usted acredite que tenga un comité o un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, que usted tenga un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, que tenga los planes, los programas, que tenga lo que refiere el artículo 32 del reglamento, el IPER, el mapa de riesgo, entre otros documentos, el artículo 33 del mismo reglamento, que nos precisa los 8 registros, también son exigibles y de no contarlos correspondería ser, según corresponda, un tipo de infracción grave o muy grave que pueden resultar en subsanables o insubsanables. Cuando son subsanables, le otorgan un plazo para que el empleador pueda levantar las observaciones y no se le sancione, o por contrario, puede concluir en una materia insubsanable y terminará siendo multada en este caso. Vamos a colocar un ejemplo puntual, ¿no? Si no tengo un sistema de gestión, si no tengo un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, tengo una infracción de tipo muy grave. Y como tengo una infracción de tipo muy grave, vayamos a ver a qué conlleva en este caso la infracción. Otras cosas que nos precisa, ¿no? El incumplimiento de las obligaciones de implementar y mantener actualizados los registros, la documentación que exige en este caso el sistema de gestión es una falta grave. Por lo tanto, si yo no tengo los registros actualizados, tengo una falta grave. Vayamos aquí al ejemplo. Si yo soy una no MIPE, no me he registrado como una microempresa, como micro o pequeña empresa, pertenezco a una no MIPE. Yo digo, no tengo los registros de capacitación, entrega de capacitación actualizados. Entonces, ello es considerado una falta grave. Mi empresa tiene, en adición, no tiene un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tampoco tiene un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, vamos a hacer el ejercicio para 3 sanciones. ¿Cuántos trabajadores han sido afectados? Yo digo, mi empresa tiene de 51 a 100 trabajadores. Por lo tanto, ¿qué corresponde? Que tengo una infracción de 28.079 soles. Esa sería por no tener actualizado mis registros, en este caso solo de capacitación. Por otro lado, tengo 2 infracciones muy graves, que son no contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y no tener un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. A los 28.000 se le sumará 2 veces 49.708 soles. Y ello sería la imposición por una infracción por no contar con estos 3 documentos. Muy bien, hasta ahí sería mi participación. Vamos a absolver algunas consultas que nos han llegado. Eh, dice Paul Paniagua nos consulta, cuando habló del IPRC, ¿se refirió a actividades de emergencia o a qué se refiere con lo mencionado? Sí, a cualquier actividad que desarrollen los trabajadores, incluyendo las actividades de emergencia. Cristina Castro nos consulta, estas 4 capacitaciones engloban la parte médica y temas de seguridad. Las 4 capacitaciones consideran precisamente a las funciones inherentes a su puesto, que pueden ser cualquiera que permita reducir los riesgos laborales, ¿no? Luego tenemos a Manuel Bailón, que nos consulta.
Si tengo un plan para COVID aprobado por el supervisor de seguridad y luego, por la naturaleza del trabajo, se incrementa mi personal, ¿el mismo plan que aprobó el supervisor lo debe aprobar el comité o se realiza un nuevo plan? En este caso, la norma, si bien es cierto, no precisa algo puntual. Sin embargo, en su debido momento fue aprobado, continúa estando vigente siempre que se cumpla con lo que ha precisado, en este caso dentro del plan. En adición, pues corresponde de que este plan deba considerar a todos los trabajadores. Hay que recordar que dentro de la estructura del plan considera la nómina de los trabajadores y por lo tanto correspondería a su actualización. Y esa actualización ya podría pasar en este caso por el Comité de Seguridad. Claudia Morillo nos pregunta, ¿cuántos libros de acta debe tener el comité? Son 2 libros que debe contener, uno para llevar los acuerdos y otro para pegar el proceso de elección. Y los documentos que fueron utilizados en las elecciones, ¿dónde van? Esos van en el segundo libro, ¿no? Son 2 libros. Karen Picón, consulta. ¿Una empresa con menos de 20 trabajadores puede formar un comité por necesidad? Es decir, por haber múltiples actividades por realizar. Sí, en realidad, el empleador puede ir más allá de lo que precisa la norma, no por debajo, sino por encima. ¿Qué pasa si yo tengo 19 trabajadores? ¿Puedo conformar un comité? La respuesta es sí. Pero si tengo de 20 a más trabajadores, ¿puedo elegir un supervisor? La respuesta es no. Entonces sí debo tener como mínimo el comité, pero puedo irme más allá de lo que me exige, de lo que me requiere la norma, ¿no? Denis Liñán, consulta, si tengo 3 trabajadores en Lima y 17 en provincia, ¿debo tener un supervisor en general, otro supervisor en provincia o puede ser un comité entre todos? En principio tienes 20, debes tener un comité. Si tienes de 20 a más trabajadores, debes elegir un comité, para lo cual van a postular todos los trabajadores y en este caso todos van a votar. Y facultativamente podrías elegir un supervisor aquí en Lima o en su defecto continuaría solo con tu comité. Alberto López nos consulta, ¿cómo es la elección del presidente y secretario? ¿También por voto secreto o se llega a un consenso? En este caso es por acuerdo. Dentro de la reunión se llega a un acuerdo. Eh, ¿A quién proponen? A A y a B. ¿Cuántos votan por A? Tal. ¿Cuántos votan por B? Tantos. Muy bien. Se llega a un acuerdo, a un consenso. De esa forma se eligen al presidente. No existe, no es a través de una votación secreta y directa. Julio Castaño nos consulta, un supervisor eh, de HSQ puede ser elegido representante de los trabajadores. En este caso habría que revisar si es que este trabajador como supervisor eh, tipifica como un trabajador de dirección o confianza. Si tipifica como tal, no podría ser representante de los trabajadores. Habría que revisar bien sus funciones y de acuerdo a lo que precisa. Si no se encuentra como un trabajador de dirección y confianza, podría ser. David Mendoza dice, en el contexto del COVID, las elecciones del comité pueden ser de manera digital. Lo precisé dentro de la ponencia, pueden darse siempre y cuando se garantice que no haya direccionamiento, en este caso, de las elecciones y se respete la decisión de los electores, ¿no? Harold Guerrero nos consulta, ¿cuál es el marco normativo legal de seguridad y salud en el trabajo en la actualidad de los diversos sectores? Lo expuse dentro de mi PPT. En este caso, lo que corresponde es, por ejemplo, que todo sector deba regularse por lo que precisa por lo que precisa la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento, y en adición debe considerarse el Decreto Supremo número 017 de 2017 para obreros municipales, el Decreto Supremo 011 para lo que son construcción civil, para minería el 024 del 2016, que fue modificado el 2017 por el Decreto Supremo 023, para electricidad tenemos una resolución ministerial 111 del 2013, entre otras disposiciones normativas que han sido evidenciadas o puestas dentro de la ponencia, ¿no? Jorge Urbina nos consulta, si el miembro titular del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo sabe que está amparado por pertenecer al comité por los 6 meses y a la vez es miembro sindical y causa paralizaciones de obras injustificadas, ¿cómo se debería actuar en este caso? A ver,
Yo no puedo sancionar a un trabajador o no puedo despedirlo por causal de ser miembro del comité. Sin embargo, existen otras disposiciones legales en el cual refiere, en este caso, el decreto legislativo 728, que son causales de despido. Por lo tanto, si ha infringido una de estas normas, podría ser despedido. Sin embargo, habría que analizar de forma puntual. El hecho de que sea un miembro del comité no significa que va a hacer uso y abuso de esta posición, sino que debe actuar en el marco de la legalidad. Josué Niño, consulta, ¿sale alguna norma que amplía la permanencia del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo por la actual situación del COVID-19? Ya que mi comité cumplirá 2 años. Sí, el decreto legislativo 1499 ha precisado que puede ampliarse durante el periodo de vigencia del estado de emergencia y va a prorrogarse su actividad, me parece que está en el artículo 9 de este decreto legislativo. Finalmente, tenemos a José Calagua. Nos consulta, si el empleador nunca ha convocado a elección del comité, ¿es legal dicho comité? Si el empleador nunca ha convocado a elección, pero si nunca ha convocado significa que no tengo comité. Entonces, si se ha llamado solamente a un comité, se ha armado un comité, no tendría propiamente un comité y estaría vulnerando el derecho de participación de los trabajadores y por tanto corresponde una infracción por no permitir la participación de los trabajadores en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y por tanto podría denunciársele y llevar al respeto de los derechos de los propios trabajadores. Muy bien, conmigo será hasta otra oportunidad. Hasta luego y que tengan un excelente día.